Buenas noches, bienvenidos a todos. El día de hoy haremos un podcast para la clase de ética profesional. Somos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de séptimo semestre y en el podcast hablaremos sobre la ética de mínimos y máximos y cómo esto influye o cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria. Para comenzar, pues quisiera comenzar con una pregunta y es, muchachos, ¿cómo creen que se aplica la ética de mínimos en la práctica profesional y personal? Pues yo por mi parte, yo realizaré como el cumplimiento de algunas normas en los ámbitos, pues digamos, viéndose en la universidad, en el trabajo. Si estamos hablando de la universidad, pues respetando como esos programas o esos títulos universitarios y también los compañeros de distintas áreas, teniendo como ese respeto. Y directamente en el ámbito personal, yo diría que es tener una dignidad y un respeto hacia mí mismo, pues para poder transmitirlo hacia los demás y pues tener como esa convivencia común. Sí, yo pienso que complementando lo que dijo Cristian, pues en cualquier ámbito debemos tener como ciertos lineamientos mínimos y pues ya en lo profesional, asimismo hay cierto reglamento el cual debemos seguir, ¿no? Sería como enfoque en la ética de los mínimos. En cuanto a la de los máximos, pues es decir, cada quien debe como hacer lo que le genere felicidad, ¿no? Eso lo podríamos ver identificado pues en desarrollar las actividades que nos gustan enfocadas pues en el ámbito laboral. Pues ya en lo personal, igual tener unos lineamientos justos, básicos, que estén alineados con el resto de las personas y pues eh, sí, que esté, eh, o sea, que el límite de los míos sean donde comienzan el de los demás. O sea, como que tus derechos terminan donde empiezas a vulnerar los de los demás, ¿sí? Algo así. Y en ese orden de ideas, pues, o sea, la ética de mínimos en la práctica profesional se traduce en cumplir meramente obligaciones legales y normativas o va más allá. O sea, me explico como, o sea, como el respeto hacia los colegas y clientes, la confidencialidad de la información, la honestidad en las comunicaciones con los compañeros y demás, no sé, o va más allá. Yo también diría que va relacionado también como el respeto hacia en conjunto. O sea, poder respetar como las opiniones y ciertas culturas o pensamientos de las demás personas. No solamente por su cargo o su profesión, sino respetar que la persona es diferente y pues aceptarla. Es lo mínimo que podríamos hacer prácticamente. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Para mí, pues como mínimo, nosotros como personas debemos cumplir con unos deberes y con unos valores éticos y morales. Entonces, pienso que nuestra profesión en eso consiste también, en ser honestos con lo que hacemos, con las diferentes prácticas que hacemos en nuestro trabajo y profesión. Por ejemplo, podemos resaltar la confidencialidad en una empresa. Eso es tanto ético como una norma en la empresa. Entonces, para mí tiene que ver mucho la ética de los mínimos con lo profesional y personal. Bueno, para mí, aplicar los mínimos en el ámbito laboral lo traduciría como valores de honestidad, integridad, respeto por la diversidad y principalmente el cumplimiento de las normas legales. Eh, en relaciones personales diría que también el respeto, lealtad, la comunicación abierta es muy importante y consideración hacia los sentimientos de los demás. Ok, chicos. ¿Ustedes cómo creen que influyen las normas culturales y sociales en la definición de lo que consideramos mínimos y máximos éticos? Bueno, pues para mí los valores culturales dan cuenta
de lo que aceptamos como correcto y deseable ante la sociedad. Entonces sabemos que cada persona da una prioridad a los valores que le parecen como más primarios, sin también dejar los otros atrás. Entonces pueda que para mí un valor primario sea el respeto, la tolerancia, y de esa manera pues yo lo coloco en práctica, ¿sí? Entonces, un ejemplo para mí, digamos, como mínimo, es cuidar el medio ambiente. Es un valor y es algo que debemos respetar como persona. El medio ambiente, no botar la basura en cualquier lugar, el respeto por la fauna, la flora. Entonces, para mí, digamos que son valores mínimos que debemos cumplir en la sociedad. Y en cuanto a los máximos, son las concepciones que tenemos para vivir y tener una realización de vida. Muchas veces buscamos la aceptación de la sociedad donde vivimos, entonces como que a eso hace referencia más en cuanto a los máximos. Y buscamos ser felices bajo esa aceptación de las personas. Ok, con ese concepto que tú tienes, o pues esa premisa, ¿hasta qué punto crees que esas normas son universales o crees que varían de una cultura a otra? Pienso que la ética de los mínimos o los mínimos valores que debemos tener para mí sí son universales, y pues en cuanto a los máximos sí ya depende de cada sociedad, de cómo cada quien busca su felicidad a través de algo. Sí, como para complementar un poco más acerca del ámbito como cultural, pues hay que tener Sí, en cuenta que eso depende pues mucho del ámbito donde uno viva, ¿no? Pues sí, de la sociedad en la que uno se se encuentra. desarrolla. Por ejemplo, en el video de Pepe Mujica, él nombraba que en este momento en la modernidad nos encontramos mucho, o sea, o somos como muy dependientes de las normas ya establecidas en el occidente, es decir, específicamente Estados Unidos, donde por ejemplo allá pues los mínimos principales están acerca como de la libertad, eh, y otros dos que se desarrollan mucho, ¿no? Pero pues estos pueden variar dependiendo de dónde se encuentre, porque no son los mismos aquí en Colombia, como se diría coloquialmente, como en la China, por decirlo así. Entonces hay que Exacto. tener en cuenta el contexto en el que nos encontremos. Y yo también opinaría lo mismo y para complementar, digamos, un ejemplo, como yo lo tomaría, son como los derechos universales. Digamos que cada persona tiene como la libertad de formar su propia familia, pero pues por ciertas opiniones culturales o sociales, pues eso puede llegar a cambiar en cada perspectiva de diferente persona. Entonces, digamos, pues universalmente, cada quien puede originar o hacer su familia. No se especifica cómo, pero la sociedad lo especifica como en a qué edad, en qué factores económicos afectarían para poder realizar la creación de esta familia. Hasta lo podemos tomar de ejemplo como también con la belleza. O sea, universalmente nosotros estamos con la libertad y de respetar directamente cómo la otra persona se puede vestir a su manera. Pero digamos que la presión social o ciertas culturas obligan a que uno lo vea de una manera diferente, pues que eso pueda influir bastante. Bueno, por mi lado, mm, sobre el video me enfoqué mucho en la parte en la que Mojica decía sobre el consumismo que hoy en día vivimos. También la productividad que pues hoy en día deben tener los trabajadores o las personas para sentirse exitosos. Cuando en realidad lo que nos hace exitosos, bueno, nos llena de felicidad, familia, las cosas sencillas, no sé, me enfoqué mucho sobre ese tema. Yo como, ¿no? O sea, yo no pienso que tengamos como
unas normas universales, sino que sí varían en cuanto a una cultura y otra, ¿no? Digamos, podemos compartir conceptos de esta norma universal, digamos, como el respeto por la vida y el respeto por la dignidad humana, pero sí pienso que varían bastante de una cultura a otra. Como decía Camilo, pues en el video nos mostraba Pepe Mujica lo de el contraste de culturas, por ejemplo, acotando lo de Camilo, pues lo que decía de Estados Unidos, pues Estados Unidos es una cultura individualista en la cual pues se valora la autonomía personal y la autoexpresión. De los mínimos éticos pues pueden centrarse en el respeto por los derechos individuales y la libertad de elección, mientras que Japón o la cultura que decía Camilo pues se enfoca más en una cultura colectivista, ¿no? Donde pues aquí el bienestar es el conjunto, ¿no? Los mínimos éticos pueden incluir, no sé, el deber hacia la familia y la comunidad. Pues entonces en este contexto me parece que la lealtad y la armonía son cruciales y pueden considerarse pues diferentes a la otra cultura. Entonces pues en ese aspecto sí me parece que varían demasiado de una cultura a otra. Una pregunta mía sería, ¿qué desafíos se presentan al intentar universalizar los estándares mínimos de la ética? Pues digamos ahí, Pues, como lo nombramos anteriormente, como tal ya existe una norma universal que tenemos, pues aterrizándolo al mundo en el que vivimos, que son pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que es como la que nos, por base, nos rige a todos, que sería como la mínima. Sin embargo, pues es que esos mínimos siguen teniendo el conflicto de que no pueden ser como enfocados como a todo el mundo, porque siempre van a como a subyugar a un grupo minorista. Entonces, a mi consideración, no creo que sea tan sencillo o al finalmente como posible llegar a universalizar todos, un mínimo que nos aplique a todos. No sé a si esté mí, de acuerdo o que no, a mí piense. también me Sí, parece lo que dice Camilo, porque pues recalcando todo lo que dije anteriormente, me parece que pues la diversidad en las culturas y pues la diferencia en los valores fundamentales en los que fuimos creados y criados, perdón, pues es muy distinta, pues tanto de familia acá en familia como de país en país. Entonces, pues lo que yo considero un mínimo ético en mi cultura, pues no puede no serlo en otra cultura y esto puede llevar pues a muchos conflictos y malentendidos pues en otras partes del mundo, ¿no? O se va a otros lados, uno cree que está haciéndolo bien porque uno le enseñaron eso o cree que dentro de sus mínimos está bien, pero uno llega allá y resulta que pues, esa cultura no acepta esos mínimos que uno lleva. Sí, exactamente. Igual que yo también opinaría lo mismo. Digamos que en diferentes culturas o diferentes personas pues lo pueden tomar de diferente manera. Para cada persona puede tener su propio ético mínimo y para otra persona pues pueda que lo respete, pero llegarlo a considerar ya es diferente, porque eso ya terminaría afectando directamente su localización y pues los pensamientos que presente la misma. sí, yo también estoy de acuerdo, que pienso que pues es un desafío bastante grande, ya que cada persona es libre y como es libre, pues es libre de actuar y entender las cosas de la manera que las quiera plasmar. Entonces, por tal razón, el Estado nos somete a cumplir algunas normas y deberes mínimas para la convivencia, como es el respetar la vida del otro, como es el no hacerle daño al bien ajeno, algunas cosas mínimas que se deben respetar. Entonces, pienso que sí son desafíos grandes,
ya que hay personas que necesitan de un castigo para poder respetar. Entonces sí es un desafío al que se enfrenta el mundo. Listo, de pronto alguno, pues incluyéndome, de pronto tiene algún ejemplo en el que podamos, pues como ser directos en cuanto a la ética de los mínimos o máximos, o en la vida cotidiana. Un ejemplo entre mínimos y máximos en la vida cotidiana. Nuestros mínimos, pues son básicamente nuestra constitución política, ¿no? Que es la que nos guía y nos dice cómo actuar en la sociedad. Entonces, pues, para mí los mínimos sociales previamente establecidos son la constitución política, y los manuales de conducta cambian dependiendo en el lugar en el que esté, ¿no? Digamos, uno en la universidad, pues tiene un manual ético de conducta, en el trabajo tiene otro, y pues todo eso se va desarrollando en el contexto en que uno esté día a día, ¿no? Ya en los máximos que uno puede acatar en la vida diaria, puede ir transformando esos mismos escenarios, tratando de llegar a un máximo, pero me parece que los máximos uno los tiende a desarrollar más como en las actividades que a uno le gustan. O sea, no sé, cuando uno sale a viajar, cuando hace su deporte favorito, hace lo que le gusta, entonces siento yo que uno como que desarrolla esos máximos o trata de llegar a ellos, es más en el contexto social, pero que lo llena a uno básicamente, o sea, no en un contexto laboral ni nada de eso, porque pues tendríamos que tratar de llegar a ello, ¿no? Pero siento que se desarrollan más cuando uno hace lo que le gusta, ¿no? Yo investigué sobre un caso, este es sobre la empresa de carros Volkswagen. Esos vehículos, pues, su promoción era que emitían menos emisiones de nitrógeno. Sin embargo, en Europa y Estados Unidos se hicieron pruebas y estos vehículos emitían hasta 40 veces más nitrógeno del permitido por la regulación. Entonces, pues nada, enfrentaron cargos legales, multas multimillonarias, tuvieron que retirar los vehículos del mercado y pues además esto significó un impacto en la salud de las personas porque pues generaba enfermedades respiratorias y daños ambientales. Considero que el tema de los mínimos legales durante las emisiones, engañando a las autoridades y al público para vender sus productos cuando en realidad sean un daño y grande. Sí, ese sería un ejemplo aterrizado. Ok, yo para cerrar, no sé, tengo una pregunta que me parece muy interesante, y es: ¿cómo se podría educar a las nuevas generaciones sobre la ética de mínimos y máximos, pues para que en un futuro esos mínimos se convirtieran en unos máximos, ¿sí? Sí, digamos que, bueno, también como poniendo en contexto lo que nos hablaba un poco el video y cómo lo centraron allí, digamos ahí, Mujica hablaba de que en ese momento la educación, pues aunque es parte fundamental para el crecimiento de la humanidad, se enfatiza más en cómo en crear personas hacia el trabajo, ¿no? Es decir, Sí. por ejemplo, ya no tratan de educar a los niños o digamos también podría decirse en nuestro caso universitarios, en personas como más desarrolladas como personalmente en cuanto a valores y más, sino más como en ser buenos trabajadores, ¿no? Y pues creo que eso en cierta parte va a seguir afectando pues hacia el futuro, ya que no va a haber personas como humanas en ese sentido, sino que va a ser más como hacia al empleo y demás. Bueno, yo lo resaltaría más como lo dice Adela Cortina,
donde resalta mucho el criterio de la justicia, la cual está ligada a la prudencia y de mano de la prudencia está ligada a la cordura. Entonces, dice algo muy lógico y es que la persona cuerda tiene corazón. Y si tú tienes corazón, precisamente tus acciones van a ser muy justas. Entonces, educar a un niño desde su entendimiento, que debe ser cuerdo con sus acciones, es muy importante para que este niño pueda respetar al otro en la sociedad, pueda tener como esos valores mínimos para poder convivir en sociedad. Exactamente. De pronto, Y yo, Cristian, sí, yo opinaría, digamos, que uno de los métodos de que en algunas instituciones educativas pues ya se ha quitado lo de las materias o componentes temáticos como la ética o directamente la filosofía. Entonces sería volverlo a implementar, pero de una manera, digamos que adaptándose a esta edad moderna que tenemos en este momento. Y digamos que pueden ser por medio de medios audiovisuales, también como por actividades dinámicas, como que los mismos personajes o personas puedan hacer ciertas actividades para que comprendan el desarrollo de sus acciones, cómo pueden influir en las demás personas, puedan respetar estos deberes, estos derechos, y asimismo puedan aprender de los mismos. Aparte de eso, pues con algunas sesiones que se realicen con personas especializadas, también pues les podrán dar más enfoque especializado y pues cómo se puede tomar en cuenta en un futuro. Ok, como recapitulando, pues no sé, todo lo que dijeron, o sea, sería algo así como el que, como que debemos incluir como, o educar desde un pensamiento crítico y una discusión de dilemas éticos reales, pues tratando de que las nuevas generaciones y los niños lleguen a un debate y una reflexión sobre la ética en situaciones cotidianas, pues para desarrollar como una comprensión más profunda del mundo y de su diario vivir, algo así, ¿sí? sí, claramente no tienen que llegar también a solamente llegarse a regir por unos mínimos, sino que esos mínimos se conviertan en algo como familiar y que no tenga que ser como una regla a seguir y que no, sí que puedan seguir aparte de solamente esos principios básicos que les obligan a llevar a mi pensamiento. Sí, Como, exactamente. okay, como inculcar unos máximos a los jóvenes para que en un tiempo, pues esos máximos sean considerados como un mínimo y desde ahí partir a crear unos nuevos máximos con unos estándares más altos, con más conciencia, ¿verdad? Sí, exactamente. Y de hecho eso se relaciona bastante, o sea, creando una relación entre la ética de los mínimos y la ética de los máximos, podremos ver cómo esas reglas, esas normas que se pueden regir, también como los niños de la siguiente generación pues lo pueden tomar en cuenta en su ámbito personal, familiar y con las otras personas. O sea, es un equilibrio entre las dos. Bueno, pues muchas gracias por este encuentro, por esas palabras, por este diálogo. Me parece que abordamos unos temas pues bastante relevantes para, pues, para este escenario y pues agradecerles por la asistencia. Ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, John. Gracias. Gracias por la moderación.